Buenas tardes, ingeniero, compañeros y a quien corresponda. Bueno, nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones. A continuación vamos a realizar una exposición acerca del tema de antenas de apertura. Nuestro grupo está conformado por Jan Espineda y mi persona, Yandri Torres, para la materia de antenas. Comencemos. Bien, vamos a empezar hablando de las antenas de apertura. Las antenas de apertura pues son aquellas que utilizan lo que son las superficies o, como su nombre mismo lo dice, aperturas para dirigir el haz electromagnético de forma que concentran tanto la emisión y la recepción de su sistema radiante o de su diagrama de radiación en una sola dirección. Bueno, aquí como dice que la más utilizada y conocida es la antena parabólica, que bueno, muchos de nosotros la tenemos en nuestros hogares, y tanto también en enlaces de radio terrestres como de satélite. Bueno, también aquí en las denominadas antenas de apertura pues se conocen con un cierto grado de aproximación los campos que forman o que están presentes en la antena. Bueno, aquí el caso más simple es la guía de onda rectangular, que lo que hace es propagar el modo fundamental que se deja en un circuito abierto. Entonces aquí se puede suponer que la boca de las guías de onda son los mismos que pues están justamente aquí en el interior. También se pueden analizar según la distribución pues de campo en las aperturas. Bueno, también lo que es la medida de adaptación de una apertura al medio, esto forma parte de las antenas de bocina. Y pues también las bocinas nos sirven para alimentar sistemas de gran directividad, o sea, reflectores, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, aquí como les mencionaba, pues las bocinas son otro ejemplo de antenas de apertura, lo cual les permiten aumentar lo que es la directividad de las bocas de guía. Pues los campos de apertura también se pueden calcular a forma simple a partir de los modos de las guías, junto con términos de fase. Bueno, esto es muy importante, las antenas de apertura, porque se las usaron en la Segunda Guerra Mundial, cuando decidieron desarrollar lo que es sistemas de radar y sistema de comunicaciones microondas. Entonces, desde ya podemos ver que desde antes era muy necesario este tipo de antenas de apertura. Bien, a continuación vamos a hablar del principio de Huygens. El principio de Huygens pues simplemente plantea que vamos a basarnos en esta gráfica que tenemos aquí, que cada punto de un frente de onda se comporta como un radiador secundario de ondas esféricas. Las ondas esféricas vendrían a ser justamente las que están aquí. Bueno, aquí de forma que la envolvente de estas ondas forman a su vez un nuevo frente de onda. En sí esto es lo que explica el principio de Huygens, que tenemos una onda plana incidente en el primer frente de onda. Luego de que atraviesa otro frente de onda, lo que forma son radiadores secundarios de ondas esféricas, de esta manera. Y así pues se va a seguir expandiendo, pues podríamos decir secuencialmente. También aquí, mediante este principio, podemos explicar lo que es la formación de franjas de interferencia en una cámara de oscura con una pequeña abertura. Entonces, bueno, para no confundirnos en sí, tenerla claro, pues eso sería lo que nos explica el principio de Huygens. Bueno, ahora vamos con las ecuaciones de Maxwell generalizadas con fuentes magnéticas. Bueno, muchos de nosotros ya sabemos que las ecuaciones de Maxwell nos permiten explicar los fenómenos de radiación. Pero bueno, hay algunas antenas de apertura que mejor es preferible lo que es sustituir campos eléctricos y magnéticos por fuentes equivalentes, ya sea corrientes eléctricas y magnéticas. Como lo mencionaba, la introducción de estas corrientes nos permiten simplificar un poco los cálculos, en especial de corrientes magnéticas, como por ejemplo en las espiras, donde el problema de hilo eléctrico circular podría estudiarse con una corriente magnética perpendicular a la superficie que contiene la espira. Entonces, bueno,
las ecuaciones de Maxwell generalizados con cargas tau y corrientes magnéticas vendrían a ser las que podemos ver aquí, en donde tenemos las cuatro famosas ecuaciones de Maxwell, en donde cada una de ellas pues tiene lo que es su densidad de carga y su permitividad o permeabilidad, incluidas pues tanto para campo eléctrico y para campo magnético. Bueno, aquí podemos ver que añadimos lo que es la densidad de corriente o la corriente equivalente para el campo, el rotacional del campo magnético, y para el campo eléctrico, en cambio, añadimos lo que es una corriente magnética equivalente. Bien, aquí también hemos puesto algunas fórmulas de las soluciones generalizadas, tanto para ecuaciones eléctricas como para ecuaciones magnéticas. Bueno, estas fórmulas podemos adjuntarlas a un formulario, ya que nos pueden ser de gran utilidad. Como podemos ver, aquí tenemos las ecuaciones de Maxwell para ecuaciones eléctricas y para ecuaciones magnéticas. Igualmente tenemos la definición de los potenciales eléctricos y magnéticos para ambos, asimismo como sus soluciones de potenciales, en donde, bueno, aquí podemos ver que tenemos representado un potencial escalar con un potencial vectorial, tanto para estos dos tipos de corriente de campos. Y también tenemos los vectores de radiación, que para cada representación vamos a tener, podríamos decirlo, un símbolo. Como lo vamos a ver más adelante en la dualidad, que vamos a hablar un poquito más de esto. Y para campos radiados pues tenemos lo mismo, las ecuaciones para campos eléctricos y magnéticos. Bien, ahora vamos al contorno a las condiciones de contorno generalizado. Pues bueno, aquí la aplicación de las ecuaciones de Maxwell, centradas directamente en la forma integral, nos permite obtener condiciones que los campos deberían cumplir, como por ejemplo tenemos aquí el vector normal, que está en un producto cruz entre la diferencia del campo eléctrico 1 menos el campo eléctrico 2. Y esto me va a dar igual a lo que es una corriente equivalente. Asimismo, acá abajo tenemos el producto punto entre pues los campos eléctricos, y esto va a ser igual a su densidad de carga. Bueno, aquí pues si tuviéramos un caso de lámina de corriente eléctrica, pues va a aparecer un salto de campo magnético. Entonces las ecuaciones nos quedarían de la siguiente manera, como las podemos observar en la parte de acá abajo. Entonces, bueno, esto quiere decir que para tener un salto en el valor del campo eléctrico entre dos renglones es necesario que exista una corriente magnética laminar. Como lo dijimos acá arriba, si tenemos una lámina de corriente eléctrica, entonces ahí podemos tener un salto en el valor del campo eléctrico. Bien, aquí vamos a hablar de la dualidad y lo que mencionaba anteriormente. Bueno, todas las ecuaciones que presentábamos anteriormente son duales. O sea, ¿qué quiere decir duales? Que si se conoce, digamos, la solución del caso eléctrico, se pueden pasar a la solución del caso magnético. Por eso es que se llaman duales. Y formar así parejas de valores. Como por ejemplo aquí tenemos el campo eléctrico, que su pareja sería el campo magnético. Y así para cada uno de los campos o vectores. En este caso por acá tenemos el potencial de vector eléctrico y el potencial de vector magnético, que también más adelante se los mencionará. Tenemos también lo que es el ángulo, pues potencial escalar en sus dos formas, como podemos observar aquí. Tenemos la permitividad, la permeabilidad, y bueno, el dual del plano conductor perfecto pues dice que es el plano conductor magnético, y sus condiciones de contornos duales son las siguientes, en donde podemos ver un producto cruz entre un vector normal y el campo eléctrico me va a dar una igualdad de 0, y un vector normal por el campo magnético me va a dar igual a 0. Esto se relaciona con el teorema de unicidad, que tal vez más adelante lo vamos a mencionar. Bueno, aquí tenemos la radiación de corrientes eléctricas y magnéticas laminares. Entonces, bueno, aquí tenemos en la gráfica
podemos observar la gráfica que tenemos una corriente eléctrica constante que está situada en un plano en el espacio libre, en el cual también podemos ver que tiene dos campos perpendiculares y un vector normal que es perpendicular a estos dos campos, tanto campo eléctrico como campo magnético. Bien, el problema aquí es equivalente a la línea de transmisión que se conecta a una corriente, como podemos observarlo. Bien, entonces en este caso, si pues la lámina fuese una corriente magnética, la solución también va a ser dos ondas planas y sería equivalente a una línea de transmisión con una fuente de tensión. Igualmente podemos ver los vectores de campo magnético como eléctrico y tenemos un vector normal. Ya. Bueno, aquí la suma de las dos láminas mencionadas anteriormente, tanto para campo eléctrico como para campo magnético, va a crear una onda que va a tener una amplitud 2 que se propaga en un solo sentido. Entonces esto va a aparecer, bueno, y de esta manera sí aparecería en la línea de transmisión. Bueno, en este caso si se desea que haya una propagación en un solo sentido, utilizando solo fuentes de tensión o corriente, entonces podemos añadir un cortocircuito solo en el campo eléctrico, como lo podemos ver aquí en la imagen. Añade un cortocircuito o un circuito abierto para el conductor magnético. Bien, ahora vamos a hablar de los teoremas que mencionábamos también anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos el teorema de unicidad. Para entenderlo un poco mejor, pues bueno, vamos a ir a la gráfica. Aquí tenemos la gráfica en donde tenemos un volumen V, el cual este volumen que está aquí está limitado por toda esta superficie que podemos ver aquí que la está envolviendo, en donde este es un medio homogéneo que va a tener pérdidas mayores a cero. Podemos ver que tenemos los dieléctricos, tanto como permitividad, permeabilidad y la conductividad. Además se va a considerar aquí fuentes exteriores a él. Como podemos ver, acá lo que tenemos son corrientes equivalentes, tanto magnética como eléctrica, y un vector normal. Entonces, bueno, este teorema establece que si se conoce el valor de las tangenciales de campo eléctrico y magnético sobre esta superficie, la solución para este volumen va a ser única. Bueno, aquí tenemos la demostración de la ionicidad, que bueno, teniendo dos soluciones que cumplan las condiciones de Maxwell y reemplazando en lo que es el teorema de divergencia, vamos a tener lo que es cantidades escalares, gracias al teorema de divergencia. Entonces, realizando la sustitución en las ecuaciones de Maxwell, vamos a obtener lo que anteriormente justamente mencionábamos, que tenemos el producto cruz entre la diferencia de los campos eléctricos y magnéticos, y esto me va a dar una igualdad de cero, quedando así lo que es demostrado el teorema de ionicidad. Como lo dice aquí, con lo que queda probada la unicidad de la solución para medios con pérdidas. Eso hay que tenerlo claro que es con pérdidas. Si se conoce campos tangenciales en la superficie del volumen de la gráfica que mencionábamos aquí anteriormente. Bien, ahora vamos a hablar del teorema de equivalencia. El teorema de equivalencia, pues, lo que permite es sustituir. Este es un poco contrario, pueden ser lo inverso al teorema de ionicidad, porque aquí lo que hacemos, bueno, aquí lo que tenemos en esta gráfica son fuentes originales por otras equivalentes que van a ser sustituidas, las cuales conducen a la solución de las ecuaciones de Maxwell en una región determinada. Como les decía, también se basa en el teorema de la ionicidad. Bueno, aquí al efectos del interior del volumen podemos ver que este volumen está limitado por esta superficie y esta superficie infinita también que tenemos acá. Entonces, esto sería lo que le limita a este volumen en este caso, y también podemos ver que tiene en él tiene corrientes equivalentes, tanto magnéticas como eléctricas, tiene un vector normal y tiene lo que son los campos eléctricos. Bien, ahora vamos a hablar de las aperturas planas. Aperturas planas, pues bueno, el teorema de equivalencia nos permite determinar lo que es las corrientes equivalentes a los campos de apertura.
¿Cómo lo podemos ver en la figura? Pues bueno, aquí tenemos ecuaciones que ya las mencionamos anteriormente y tenemos las expresiones para un vector de radiación eléctrico y magnético, que también las tenemos expresadas aquí. Entonces esta sería para el vector eléctrico y para el vector magnético. Bien, aquí tenemos más fórmulas en la cual nos dice que los campos radiados se calculan a partir de componentes tangenciales del vector de radiación. Entonces los campos radiados de la corriente eléctrica son, como lo tenemos en esta expresión, tanto para campo eléctrico como para campo magnético, en donde podemos ver aquí que existe una relación entre pues una componente A, y también podemos ver que estamos trabajando en coordenadas esféricas con los ángulos θ y φ. Y para corrientes de campos magnéticos tenemos también las siguientes expresiones que las podemos expresar de esta manera. Pero bueno, aquí podemos ver que eso nos añade un valor o un símbolo de F, el cual pues representa lo que es el campo de corrientes magnéticas. Y bueno, la superposición o la suma de ambos efectos me va a dar también estas fórmulas que tenemos acá, que también son bastante interesantes. Bien, ahora vamos a ver los campos radiados por una apertura plana. En este caso la polarización horizontal. Bien, aquí lo que tenemos es una polarización o un campo polarizado horizontalmente, en donde toma un vector del campo eléctrico con su componente eléctrica en X y un vector de campo magnético que toma su componente en Y. Entonces, bueno, esto es lo que prácticamente nos está dando a representar en estas fórmulas de aquí. Aquí tenemos más fórmulas en donde podemos ver sus corrientes, tanto eléctrica como magnética, que van a quedar expresadas de esta manera, y también sus vectores de radiación. Como podemos ver, los términos se repiten constantemente, por eso es bueno entender cada uno de los términos, cuáles son para campos eléctricos y cuáles son para campos magnéticos, para que luego no haya confusiones. Entonces, bueno, para determinar lo que son campos radiados, lo que es necesario es realizar un cambio de sistemas de coordenadas, como les mencionaba anteriormente, porque teníamos coordenadas cartesianas, entonces tenemos que pasar a coordenadas esféricas para poder determinar campos radiados. Entonces eso es lo que se hace aquí prácticamente, esa sustitución, tanto para campo eléctrico como para campo magnético. También tenemos componentes del vector de radiación que pues se obtienen en vectores unitarios, esféricos. Y bueno, aquí tenemos más fórmulas que nos brindaba justamente en el documento, que nos dice que los potenciales vectores eléctricos y magnéticos son los siguientes. Entonces, chicos, por eso hay que tener bien claro lo que es estas fórmulas, debido a que son bastante interesantes y casi la mayoría relacionan campos eléctricos y magnéticos. Aquí podemos ver que relaciona un campo. Podemos ver en estas expresiones que tenemos lo que es justamente las componentes de N y de L, que nos representan pues prácticamente campos eléctricos y magnéticos. Y bueno, finalmente tenemos una expresión final para campos radiados por una apertura plana de forma arbitraria, en este caso para la polarización vertical, que también tenemos las componentes de campo eléctrico, y pues esto nos va a ayudar mucho a realizar los cálculos que se nos presenten más adelante. Y bueno, también tenemos los campos radiados por una apertura plana en polarización vertical, en donde pues aquí tenemos el caso anterior que teníamos era horizontal, entonces aquí vendría a ser para un plano vertical que tiene esta misma polarización. En este caso pues podemos ver que tenemos un campo eléctrico que toma su componente en Y y el campo magnético que toma su componente en X. Entonces igualmente se puede hacer el desarrollo equivalente de una forma más simple para realizar lo que es un giro de 90 grados, como lo menciona aquí, en los ejes del plano de las coordenadas, en este caso en un sistema cartesiano. Entonces, bueno, aquí la solución para los campos radiados
viene dada por estas expresiones que las podemos apreciar juntamente aquí, las cuales igualmente nos van a servir para resolver posibles cálculos que se nos presenten. Ahora, sobre la apertura elemental, supongamos una subporción elemental de onda plana uniforme que ocupa un elemento de superficie de dimensiones pequeñas en términos de longitud de onda, donde el campo eléctrico en la componente X es igual a E sub 0 y la impedancia de onda es igual a la eficiencia. Los campos se pueden calcular teniendo en cuenta que los desfases son despreciables, por lo que las expresiones para el campo eléctrico de θ de phi vienen dadas de estas ecuaciones, donde la integral de superficie es una transformada de Fourier bidimensional. Entonces, calculando las integrales y sustituyendo la impedancia de la onda por la de espacio físico, las expresiones se pueden simplificar, dando como resultado estas nuevas expresiones. Ahora, la densidad de potencia radiada es máxima en la dirección perpendicular a la apertura, o un nulo en la dirección opuesta. Y la potencia total radiada se calcula a partir de la integral de la densidad de potencia en una esfera que encierre a las fuentes. Los resultados obtenidos dan una directividad igual a 3. Este valor resulta de la combinación ortogonal de un dipolo elemental eléctrico y de uno magnético, que es equivalente a una apertura elemental. El diagrama que se muestra aquí es de tipo cardioide. Ahora, en respecto a las aperturas uniformes de forma arbitraria, los campos rodeados por una apertura se pueden expresar como el producto de una onda esférica, el diagrama de la apertura elemental y un término de la interferencia que es proporcional a la transformada de Fourier bidimensional de los campos en la apertura. Y si el campo en la apertura es constante, el diagrama se puede calcular a partir de la integral que viene dada por esta ecuación, que es una integral de superficie. Ahora, en esta presentación de la transformada de Fourier de la iluminación uniforme, se muestran 3 gráficos. El primero gráfico es un cuadrado de lado A, el segundo gráfico es un hexágono de lado A, y el tercer gráfico es un cuadrado girado a 45 grados. Margen visible de las aperturas. Como ya sabrán, los campos rodeados son directamente proporcionales a la transformada de Fourier bidimensional, por lo que el diagrama de regresión será en función de las variables de frecuencia espacial dadas por estas dos componentes de X y de Y, donde los valores máximos y mínimos de las variables son menos K y más K. Estos valores de K estarán en el interior de un círculo de radio K en el plano X y Y, por lo que el círculo corresponde a la intersección de la esfera en el plano X y Y, que están dados por estas componentes que están elevadas al cuadrado. Como se muestra en el diagrama, los bordes del diagrama de radiación corresponden para aperturas con fase a planos. Los valores en el plano frecuencial corresponden a la recta que están dados por la componente Y, que es igual a la componente X por el tangente de phi. Además, la zona que se encuentra fuera del margen visible no contribuye a la radiación, con la condición de que la componente de X elevado al cuadrado más la componente de Y elevado al cuadrado sea mayor que K al cuadrado. Otro dato importante es la posición del máximo de la transformada de Fourier, que determina la dirección del espacio del diagrama. Apertura rectangular. Supongamos que tenemos una superficie rectangular de dimensiones A y B, iluminada por una onda polarizada linealmente según el eje X, por lo que los campos de polarización horizontal vienen dados por estas expresiones. En el caso de una apertura con distribución de campos separables, en el producto de las dos funciones, las expresiones se les puede simplificar. Eh, Estas dos integrales unidimensionales son transformadas de Fourier de la distribución de campos. Entonces, los campos radiados serán el producto de los campos de radiación de una apertura elemental por la transformada de Fourier bidimensional de la función de distribución de la apertura. Diagrama de radiación en el campo eléctrico y magnético. Para el campo eléctrico es el plano Y igual a 0.
es decir, el que contiene el campo eléctrico y la dirección de la máxima radiación. Se encuentra en el plano de XZ. Aquí phi toma valores de 0 y pi. Esto resulta que para la componente X va a ser igual a k de seno de teta y para la componente Y va a ser 0. Su diagrama de radiación está en el plano que está dado por la transformada de Fourier de la variación de la iluminación. Aquí para el campo eléctrico para phi va a ser 0. Eh, en el campo del plano magnético es el plano con X igual a 0, es decir, es el plano YZ, está definido por la dirección máxima de radiación y el campo eléctrico en dicha dirección. Aquí pi toma valores de pi medios y de 3 pi medios. Esto resulta que para el componente X va a ser igual a 0 y para el componente Y va a ser igual a k de seno de teta. Y su diagrama de radiación va a ser al contrario que el campo eléctrico. Aquí el campo eléctrico para teta va a ser 0. Campos radiados en la dirección del máximo. Bueno, aquí la dirección máxima de radiación se da en la dirección del eje Z, es decir, con teta igual a 0. En el caso para una apertura plana de forma arbitraria, la dirección máxima de radiación es esta expresión. En el caso para una apertura rectangular con distribución de campos separable, la dirección de máxima de radiación se muestra en esta expresión. Ahora, respecto a la potencia total radiada, en el caso de una apertura arbitraria, la potencia total radiada pues, es esta expresión que se muestra aquí. En el caso de una apertura separable para la potencia total, es esta expresión que se muestra aquí. Transformada de aperturas rectangulares. Las transformadas de aperturas rectangulares separables pueden tener diferentes distribuciones de campo con respecto a la uniforme. Por ejemplo, las transformadas de algunas funciones como las uniformes, triangular, coseno y coseno cuadrado se muestran en la siguiente tabla. Por ejemplo, aquí según el eje X de U va a ser igual a componente X de A sobre 2. Para el cálculo del ancho de haz y el nivel del lóbulo principal a secundario, se lo realiza de manera similar al proceso de distribuciones lineales de corriente, donde los valores máximos de U y mínimos de U pues, se presentan aquí. Bueno, al igual que en antenas unidimensionales, el ancho de haz disminuye a las dimensiones de la apertura. Y bueno, respecto a la gráfica, es una comparativa de las transformadas de las funciones de coseno, triangular y uniforme. Esto en escala logarítmica. En esta presentación tenemos diagramas en 3D. En estas gráficas se comparan los diagramas de radiación para una apertura cuadrada uniforme en función de sus dimensiones normalizadas a la longitud de onda. De hecho, las dimensiones de las aperturas están relacionadas directamente con el ancho de haz. Bueno, como ven en las gráficas, se comparan para distintas dimensiones de la apertura rectangular. Directividad de las aperturas. La directividad se define como la relación entre la densidad de potencia radiada en una dirección a una distancia y la densidad de potencia que radiaría a dicha distancia. La directividad se la puede calcular a través del campo radiado en la dirección de la máxima radiación y de la potencia total radiada. En el caso de aperturas en el espacio libre, la directividad viene dada por esta expresión. En el caso de aperturas separables, la apertura viene dada por esta expresión. Eh, Respecto a las integrales, se puede simplificar haciendo un cambio de variable, por lo que la expresión final para la actividad se muestra en esta expresión. En realidad, esta expresión es utilizable cuando los valores de A y B son mayores a la longitud de onda. Respecto a las eficiencias de iluminación, se calculan a partir de las distribuciones. En la siguiente tabla se presentan las eficiencias de iluminación de distintas distribuciones, así como por ejemplo para distribuciones uniforme,
cosenoidal, triangular y ramas parabólicas decrecientes. Y finalmente se presenta el diagrama en 3D de la rectividad con distintas distribuciones. Por ejemplo, aquí está uniforme y uniforme cuando es uniforme y coseno, uniforme y triangular, cuando es coseno y uniforme, cuando es coseno y coseno, y cuando es coseno triangular. Al igual que cuando es triangular, uniforme, triangular, coseno y triangular, triangular.